México podría convertirse en la próxima fábrica mundial, destronando a China. La economía mexicana está en alza y cada vez son más las empresas extranjeras que prefieren hacer negocios en México, una tendencia que solo parece ir en aumento en el futuro. En este momento, México se encuentra en la tormenta perfecta que lo prepara para un auge económico. Debido a múltiples factores, tanto internos como externos, en el cambiante panorama internacional, México tiene unos costes laborales relativamente bajos, lo que atrae a los fabricantes que buscan externalizar sus operaciones. Además, la población del país puede proporcionar una gran cantidad de mano de obra cualificada, lo que hace que hacer negocios en México sea aún más atractivo. Y algo que diferencia a México de todos los demás países de fabricación de bajo coste es una simple realidad geográfica. México está situado justo al lado de la mayor economía del mundo, los Estados Unidos de América. No es difícil entender por qué a las empresas les gusta este hecho. Cuando fabricas tus productos en México, puedes exportarlos fácil y económicamente al enorme mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, México es una enorme oportunidad para la fabricación que puede atraer a las empresas y estimular el crecimiento económico. El cambiante entorno económico mundial está convirtiendo esta oportunidad en una realidad. Actualmente, Estados Unidos subcontrata gran parte de su fabricación a China. Pero, por diversas razones, esta tendencia parece estar cambiando. Es solo cuestión de tiempo que la posición de China como gigante manufacturero se derrumbe. La caída de China provocará inevitablemente el ascenso económico de México, porque la fabricación china tendrá que trasladarse a otros lugares. Pero de un modo extraño, Pekín está intentando beneficiarse del auge de México. Veamos cómo estos complejos cambios geopolíticos y económicos están provocando un auge económico en México. Lo que está ocurriendo en México es muy interesante porque no solo afecta a una nación, sino realmente a todo el mundo. Se está produciendo un cambio tectónico en la economía norteamericana. Estamos viendo muchas inversiones de empresas chinas. México está más motivado para atraer eso. El último ejemplo de expansión empresarial china es la industrial Haesan. Utiliza 850 hectáreas que tienen potencial para crear hasta 7,000 empleos en los próximos 5 años y acercar sus productos al mayor mercado del mundo, Estados Unidos. Varias empresas chinas están trasladando su fabricación a México. Ya han invertido miles de millones de dólares en el país, construyendo fábricas y cadenas de suministro. Se trata de un acontecimiento fascinante porque nos dice dos cosas importantes. México es ahora un lugar muy atractivo para hacer negocios, y China, bueno, ya no es tan atractiva después de todo. ¿Por qué las empresas chinas se van de China cuando las cosas van bien en su país? La verdad es que las cosas no van bien en el país. Desde que estalló la pandemia, las cosas han ido cuesta abajo en China. Lo primero que debemos observar son las debilidades de la cadena de suministro que han quedado al descubierto en los últimos años. No es la primera vez que se oye hablar de globalización y externalización de la fabricación, ya que estos conceptos han dado forma a nuestra economía moderna. Básicamente, las empresas de los países occidentales han trasladado su fabricación a otros países más baratos. Durante décadas, la globalización ha sido una tendencia de la que países como China se han beneficiado enormemente porque otros países empezaron a externalizar su fabricación. China se convirtió en un gigante manufacturero. China disponía de abundante mano de obra barata, lo que la convertía en el mejor lugar para las empresas manufactureras. Pero esta globalización tenía un gran inconveniente. Hace que los países dependan de otros países. Gracias a esta gran cuota de mercado, China es el primer fabricante del mundo y produce el 28,7% de la producción manufacturera mundial. Las cadenas de suministro mundiales dependen en gran medida de la economía china. Y cuando se produjo la pandemia, esta excesiva dependencia de la economía china se puso claramente de manifiesto. Las largas e implacables cuarentenas en China provocaron malestar económico y debilitaron la cadena de suministro en todo el mundo. Muchos gobiernos llegaron a la misma conclusión. No es inteligente tener toda la fabricación en un solo país. Diversificar la fabricación subcontratándola a distintos países es mucho más seguro, aunque conlleva un precio más alto debido al aumento de las inversiones. Por ejemplo, Apple está diversificando su fabricación añadiendo empresas indias a su cadena de suministro. Las empresas chinas que se trasladan a México podrían estar haciendo lo mismo, diversificando su fabricación. Si algo desafortunado ocurriera en China, estas empresas seguirían teniendo operativas sus plantas de fabricación en México. Pero la seguridad de la cadena de suministro no es la única motivación que impulsa a estas empresas en México. La mano de obra barata desempeña sin duda un papel importante. Los ingresos mensuales cotizados en México son de $874,
significativamente más bajos que los ingresos cotizados en China de $1,336 al mes. Los fabricantes chinos quieren ganar dinero y, al trasladarse a México, esto se ve facilitado por los menores costes laborales. Los costes laborales no son la única explicación. En China, muchas empresas manufactureras se enfrentan a una grave escasez de mano de obra. La nueva generación china es más pequeña que la anterior, y muchos jóvenes chinos no están dispuestos a trabajar en fábricas. La razón es que la nueva generación tiene una educación superior a la anterior, lo que les hace demasiado cualificados para el trabajo manual. Básicamente, hay menos gente en China, y aún menos de ellos considerando trabajos mal pagados. China ha disfrutado durante décadas de un crecimiento demográfico que le ha proporcionado una abundante oferta de trabajadores jóvenes dispuestos a trabajar en la industria manufacturera. Sin embargo, ese patrón demográfico está cambiando drásticamente con el envejecimiento de la población china y las políticas de control de la natalidad del país. Desde que entró en vigor la política del hijo único hasta que disminuye el número de jóvenes chinos disponibles para trabajar en la industria manufacturera. Además, las aspiraciones de la generación más joven están cambiando por la rápida urbanización y el acceso a la educación. Están creando una generación de jóvenes chinos con mayores expectativas y aspiraciones. No quieren empleos mal pagados en fábricas ni condiciones de trabajo. A menudo, los pobres prefieren buscar empleo en sectores de mayor valor, como la tecnología y los servicios. De hecho, una encuesta del Centro de Investigación de Recursos Humanos de China en 2020 encontró que más del 80% de las empresas manufactureras en el país estaban experimentando dificultades para contratar trabajadores. Algunos informes sugieren que las empresas manufactureras chinas tienen una escasez de trabajadores del 10 al 30%. Esto crea un incentivo significativo para que las empresas chinas consideren mudar su producción a otros países con una oferta más abundante y dispuesta de trabajadores. México, con su población joven y costos laborales más bajos, se ha vuelto cada vez más atractivo para las empresas que buscan un lugar donde ubicar sus operaciones de fabricación. Por lo tanto, la escasez de mano de obra en China es un factor importante en el cambio hacia México. Este es un ejemplo de cómo los cambios demográficos y socioeconómicos dentro de un país pueden tener un impacto significativo en la economía global y la ubicación de la producción industrial. El traslado de la producción a México se adapta perfectamente a las tendencias actuales. Pero la caída en China no se debe únicamente a razones económicas sino también políticas. El conflicto iniciado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dañado significativamente la fabricación china. La predicción de un general estadounidense de 4 estrellas de que ambos países estarán en guerra para 2025 genera preocupaciones geopolíticas. México tiene un gran potencial como economía manufacturera y ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos, lo que indica un cambio en la economía global. El fin del globalismo y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando a los fabricantes hacia México. La economía globalizada podría desmoronarse si la situación entre China y Taiwán se intensifica y la dependencia mundial de los chips taiwaneses podría resultar desastrosa. Por otro lado, México puede ser una excepción a esta tendencia. Estados Unidos no se opone a depender de México ya que ambos son vecinos. Además, la fuerza laboral más barata de México y los aranceles más bajos para el comercio entre México y Estados Unidos hacen de México una excelente oportunidad para la fabricación. Sin embargo, la relación política entre ambos países está lejos de ser prometedora debido a cuestiones como la inmigración ilegal y la alta tasa de criminalidad en México. El aumento de la prosperidad en México podría reducir teóricamente las tasas de delincuencia e inmigración y el gobierno mexicano tendría más fondos para combatir problemas como el crimen organizado y la migración ilegal. Sin embargo, México necesita una gran cantidad de inversión extranjera directa y un mejor entorno empresarial para lograr un éxito económico. La gran economía informal en México también es un desafío ya que el gobierno no puede recaudar impuestos en este sector. Finalmente, aunque China puede intentar competir con México en términos de producción, las ventajas demográficas y económicas de China pueden no ser suficientes para superar a México en términos de comercio con Estados Unidos. A pesar de todo, un auge económico en México parece más que lógico y México y los Estados Unidos podrían fortalecer su economía regional a través de un mayor comercio bilateral. ¿Crees que México se posicionará como la fábrica del mundo, destronando a China? Déjame saber tu opinión en los comentarios.